Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, tenemos el jet lag porque nos estamos moviendo de uno para otro. Estamos hablando hace un momentillo con gente en Latinoamérica. Bueno, pues me llamo Fran del Buey, soy de Terrun Social. Una vez más estamos aquí para dar formación, bueno, dinámica, para entre todas intentar conseguir avanzar en el entendimiento, bueno, pues de estas cuestiones jurídicas que, bueno, suenan así aparentemente claras como la transparencia y de gran calado como la protección de datos, pero que en definitiva a veces pues generan confusión y crean una serie de conflictos de intereses y más en el ámbito de las relaciones colegiales donde hay distintos elementos. Bueno, simplemente por, como siempre, poner de antecedentes que, bueno, pues esta es una iniciativa en cumplimiento de nuestra función de delegada de protección de datos, que es iros informando y formando a todas en esta materia, y por otro lado también es parte de la filosofía de Terrun Social la cuestión de la formación y hacerla directa, clara y sobre todo que sea bidireccional. Tenéis ahí el chat para poder realizar preguntas. Bueno, en todo caso, ya la gente que se ha conectado ya nos conocemos. Por otro lado, informaros que todos estos cursos están en abierto, como no podía ser de otra manera, en nuestro canal aquí de YouTube. Para eso sería interesante que para los cursos, por ejemplo, ayer hemos dado otro curso que repasa toda la cuestión de protección de datos, que a lo mejor os podría ser de interés, aunque a veces se hacen cursos para ONGs, para asociaciones que trabajan en diversidad funcional o colegios profesionales. Decir que, bueno, aunque son de diferente naturaleza y obviamente de diferentes objetos de estas organizaciones, por lo general, tal y como lo abordamos, pues hay muchísimas cosas que valen para que sean aplicables para una cuestión o para la otra. Para eso, bueno, aunque la frase manida en YouTube de darle a la campanita o suscríbete, bueno, pues lo decimos en función de que vamos a seguir sacando cursos durante estos meses. Tenemos una cartera larga de temas que nos habéis planteado a sacar y, bueno, pues siempre os mandamos el cartel con el código BQ, pero si ya lo tenéis en la campanita, pues ya se os avisa por parte de YouTube. Bueno, al lío, para situarnos en la línea meridiana entre las personas de las secretarías técnicas y de las juntas de gobierno que ya tienen conocimiento de esta materia y otras personas que puedan estar, que hayan aterrizado recientemente en este asunto, vamos a intentar hacer intentarnos ubicar así muy rápidamente. Por un lado tenemos toda la esfera de protección de datos, obviamente tiene que ver con el principio de intimidad, ya habíamos hablado en otros cursos que tenéis aquí en la misma plataforma y que podéis consultar pues de la diferencia de ese concepto de cara al sistema anglosajón, que es la privacidad y su evolución. En resumidas cuentas, lo más importante a nuestros efectos y que tiene un elemento de fuerza ahí es que bueno, pues ha cambiado el paradigma de la protección de datos a nivel legislativo. Se cambia mediante la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entre otras cuestiones, hay muchísimas más. Bueno, a estas alturas nos imaginamos que ya manejáis perfectamente cuál es la nomenclatura del reglamento y de la ley de protección de datos. La podéis consultar perfectamente, la tenéis en todos nuestros enlaces. Pues básicamente este reglamento, pues el cambio de paradigma, bueno, por un lado establece tres figuras importantes, que es la delegada de protección de datos, que en este caso quien os habla ejerce esa delegación de protección de datos en muchísimas entidades, en representación de la Fundación Terrum y del clúster jurídico. Y por otro lado teníamos la figura de la responsable, que ni más ni menos, pues un colegio profesional es la presidencia, y en una asociación, pues igual la presidencia y la cabeza visible jurídica de esas entidades jurídicas. Es decir, que obviamente esto tiene sus matices cuando una junta de gobierno opera colectivamente y
en determinadas circunstancias, obviamente, la responsabilidad se reparte, pero así, en más de andar por casa, pues obviamente hacia donde se dirige primero la exigencia de responsabilidad es hacia la responsable, que en este caso sería la presidencia, por representar jurídica y formalmente a la entidad. Luego ya habría que ver si la Junta de Gobierno, la presidencia sí hizo lo que había que hacer y la Junta de Gobierno no, pues ya habría que matizar esta circunstancia. Entonces, bueno, pues tenemos la figura de la delegada de protección de datos, que para los colegios profesionales es una figura obligatoria, como sabéis, para las administraciones públicas, otras entidades, que en breve será también obligatoria para entidades como los clubs canábicos, pues por ejemplo para los lobbies que estén operando en otra materia, que hay gente muy preparada. Pues nosotras, pues ahora mismo hay una formación específica en cuanto al tema de protección de datos. Nosotros somos especialistas desde hace muchísimos años en esta materia. Y luego tenéis la tercera persona, que ya la conocéis, que son las encargadas. Encargadas, pues como su nombre indica, tampoco hace falta estudiar 4 años de derecho para intuir que la encargada, bueno, pues es aquella, digamos, entidad exterior, o entidad o profesional exterior a la que le transferimos un encargo, le realizamos un encargo y le transferimos una serie de datos y la hacemos de alguna forma también responsable. Está vinculada. Lo más importante que tenéis que entender con las encargadas es que con todas las encargadas hay que tener un contrato donde se establezca una serie de parámetros, como por ejemplo que no puede subcontratar determinados permisos, trabajos. Pues por ejemplo, si es una gestoría y se ve con mucho trabajo, pues no puede contratar a otra gestoría y cederle los datos sin permiso previo, la destrucción, los sistemas de seguridad, las notificaciones de... Bueno, pues en un colegio, pues la delegada de protección de datos, particularmente un saludo a la gente de Valencia y de Euskadi y La Rioja. Bueno, sabemos que hay más gente conectada de Asturias, Madrid y otros lares, incluso gente en Latinoamérica y bueno, hay bastante afluencia últimamente. Bueno, pues básicamente pues la delegada de protección de datos, en este caso sería Terrus Social, Fran del Buey, decir que los delegados de protección de datos su función es formar, que es esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, pues trazarles una hoja de ruta para establecer la regulación de cómo se aplica la ley. Pues es un proceso que llevamos realizando estos años que finaliza con lo que se llama el documento de análisis de riesgos, que no deja de ser una especie de ITV donde nosotras lo que hemos hecho es, por medio del análisis de los distintos ficheros que son, digamos, la unidad mínima que tiene un colegio de cara al tema de protección de datos, al manejo de datos, perdón, más particularmente, por ejemplo, ficheros de un colegio, pues serán las personas colegiadas, pueden tener otro fichero de las personas que han recibido formación, otro fichero a nivel laboral para para darse de alta en cuestiones laborales, el pago de nóminas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este documento de análisis de riesgos, que es un documento dinámico porque contiene no solo el análisis de riesgos, sino el reglamento de seguridad, pues se van analizando fichero a fichero, se establece qué riesgo tiene, por eso es un análisis de riesgo. Y, bueno, a veces, dentro de la formación, esto como anécdota, una de las cuestiones es que cada vez, por ejemplo, la ley de protección de datos es muy pedagógica y muy didáctica y verdaderamente, pues a veces simplemente con leerse la ley nos podemos dar por enteradas de estas cuestiones. Estamos hoy en día con pleno acceso a cualquier tipo de manual o libro, no es como antes, que alguien que quería conocer algo de derecho tenía que ir a la biblioteca de la facultad. Y básicamente la formación lo que tiene que servir es a adiestrar o enseñar o a motivar, a pensar, a relacionar. Nada más, los conocimientos son de lectura. Bueno, esto en cuanto al tema de la protección de datos. Bueno, pues obviamente hay muchas cosas de más calado. Tenéis curso extenso con 4 jornadas, unas 8 horas, que podéis consultar cada una de estos epígrafes. Hoy queríamos hablar particularmente de la protección de datos en su conexión con la ley de transparencia, que es una de las cuestiones que cuando estábamos regulando el tema de la protección de datos, los distintos colegios y otras entidades se nos ha preguntado mucho. Bueno, pues decir que, bueno, básicamente la ley de transparencia
pues en principio es una reivindicación histórica. Obviamente, pues el artículo 1 de la Constitución establece que el Estado español es un Estado social, esperemos que lo siga siendo durante mucho tiempo, democrático. Bueno, pues en teoría está basado en que la soberanía del pueblo reside en las Cortes Generales, y de derecho, o sea que la guía y la determinación de los ámbitos de actuación y la estructura, la espina dorsal, pues está basada en el cumplimiento de la ley. Bueno, pues la ley de transparencia, esto digamos son proclamas ya de la Constitución, que ya tiene su tiempo. Bueno, pues obviamente la transparencia, que parecía implícita en esta triada, pues obviamente ha sido una reivindicación de siempre, pues una acusación que se ha tenido que, merecida, que el Estado se ha tenido que hacer suya. Pues se ha obrado en muchísimas ocasiones con ocultismo, con tergiversación, con manipulación, utilizando la coyuntura como arma arrojadiza, con demagogia, toda una serie de herramientas que han provocado que haya un deterioro importante de la democracia. Obviamente, si no hay voluntad y si no hay democracia y si no hay participación social, pues la transparencia no va a existir, va a ser simplemente cubrir digamos, un estándar, pero no se podrá decir que se es transparente o no. Obviamente es uno de los requisitos de cara a ver la salud democrática de un Estado, pues se le pide a las autoridades en estos análisis a nivel mundial, pues uno de los requisitos, aparte de la cuestión democrática, es que el Estado obre con total transparencia. De cara a la gente que está, bueno, pues que tiene memoria, pues por ejemplo, recordemos que se han hecho auténticas atrocidades acogiéndose a fondos reservados ocultos, a la ley de secretos de Estado. La ley de transparencia era una reivindicación, se tramitó la ley y está en vigor desde el 2013. No es casualidad, es un momento aparentemente de cambio. Una de las banderas que había en aquel momento era que sobrara con transparencia. Esta celebración decayó rápidamente. Al principio salían incluso muchos de los tertulianos y tertulianas, muchos de los personajes políticos, blandiendo pues esta ley de transparencia. Tanto su cumplimiento como su cumplimiento. ¿Vale? Se empezó con cosas que ya conoce todo el mundo, como pues desde publicar pues los ingresos y las rentas de las diputadas y los diputados. Recientemente se ha intentado con que la Casa Real pues participara de esta transparencia. En principio lo ha realizado, pero singularmente podéis ver en todo YouTube, no hace falta que nosotros hagamos esa formación específica para ver que en el concepto de otros, no es así, pero para que me entendáis, en el concepto de otros, pues la casa del rey, antes dije la casa del Estado, la casa del rey, bueno, pues para muchos juristas y muchos políticos, pues no cumple ese requisito de transparencia total y absoluta. Podían hacer un esfuerzo para que las ciudadanas pudieran tener conocimiento de, bueno, pues dónde se gasta el dinero, en qué cosas se gasta, a quién se le paga, etcétera, etcétera. Bueno, dicha esta introducción, bueno, pues decir que obviamente está vinculado esta pequeña formación a los colegios profesionales, porque singularmente están vinculados por los colegios profesionales y su consejo están vinculados por la aplicación estricta del Reglamento de Protección de Datos y la Ley de Transparencia. Como ya dije, el Reglamento de Protección de Datos viene a determinar la obligatoriedad de designación de un delegado de protección de datos que tenga este trabajo, como dije antes, en esa función pedagógica proactivo, o sea, ya no nos encontramos en ese cumplimiento formal de la ley, sino que el reglamento habla de que en aras de, pues eso, de una mejor salud democrática y jurídica, pues que las entidades, en este caso los colegios, pues si la norma llega hasta aquí, pues se pueden hacer un esfuerzo superior proactivo para buscar, en todo caso,
en caso de dificultad de interpretación o en caso de que no exista, pues que exista un aquietamiento general, bueno, pues deben ser los propios colegios los que deben velar, en todo caso, porque exista esa protección de datos. Entonces, si os fijáis, esa proactividad también se ve reflejada en la otra ley. La ley de transparencia también vincula a los colegios profesionales. ¿Dónde lo vincula? Bueno, pues en la ley de transparencia que podéis consultar en el enlace en Google perfectamente, pues en la ley de transparencia tenemos directamente, un segundo, la 19/2013, como os decía, pues en su título primero, capítulo primero, artículo segundo, ámbitos subjetivos de aplicación, pues ¿a quién se le aplica esta ley de transparencia? Bueno, pues ya veis ahí, a la Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, etcétera, etcétera. Ese sería el punto 1, punto A. Entidades gestoras de los servicios comunes de la Seguridad Social, obviamente, organismos autonómicos, agencias estatales, entidades públicas, empresariales, etcétera. Y luego, ya cuando nos vamos a dónde podemos enclavar los colegios, tenemos las corporaciones de derecho público, que como sabéis, en vuestros propios estatutos se habla de que un colegio profesional es una corporación de derecho público y particularmente aquí dice el apartado, dice que se aplicarán estas disposiciones a las corporaciones de derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Bien, con que seamos capaces de explicar este ámbito, esta singularidad, pues ya merece la pena esta formación. Ya hemos explicado en multitud de ocasiones en cursos no solo sobre protección de datos, sino sobre estrategia frente a las ofertas públicas de empleo, profesión regulada, etcétera, etcétera. Esa doble naturaleza, que sería como la película Avatar, donde hay un ser humano y luego hay una máquina que replica un avatar en otra esfera, en otro mundo, pues a los colegios profesionales les pasa un poco esto. Son como un avatar. Tienen una función de corporación sujeta a la Corporación de Derecho Público, establecida en el artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales, donde se establecen una serie de actuaciones que están sujetas al derecho administrativo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Pues una persona colegiada, si es sancionada, pues puede recurrir en primera instancia y luego puede recurrir ante el Consejo General y esa resolución final, sea la que fuere, puede acudir a la vía contenciosa administrativa. Quiere decir que para la jurisdicción contenciosa, la resolución del colegio profesional es una resolución de corporación de derecho público sujeta al ámbito administrativo. Es como si estuviera emitiendo una resolución un ayuntamiento, para que nos entendamos. Y luego están aquellas actuaciones que tiene el colegio profesional de carácter interno, que, por de ahí la dualidad, en donde no opera como corporación de derecho público sujeta al derecho administrativo. ¿Cuáles serían estas actuaciones? Y que, por lo tanto, quedarían fuera de la actuación de la ley de transparencia. Bueno, pues imaginemos que tuviera un colegio profesional que tuviera alquilado un local en propiedad y lo tuvieran alquilado para realizar una actividad privada. Bueno, pues esas actividades no serían las propias del colegio profesional. Muchas de las actividades formativas, algunas sí, porque son de formación permanente, pero hay otras que son simplemente actividades. O otra, muy sencilla, cuando fue lo de la pandemia o cuando hubo los movimientos sociales en materia de defensa de la sanidad, si participa el colegio profesional, esa actuación en un acto público o en unos premios, pues no estaría sujeta al derecho administrativo. Por lo tanto, los colegios profesionales están afectados por la ley de transparencia en cuanto a su funcionamiento, lo que son presupuestos, ahora lo veremos más detenidamente, y en cuanto a sus actividades, sobre todo, obviamente, están vinculadas a sus actividades que emanan de sus potestades, la defensa de la profesión, el procedimiento sancionador, el código deontológico, ojo que es una cosa distinta al procedimiento sancionador, son cuestiones distintas, y la representatividad exclusiva. Entonces, bueno, pues ya sabemos, tenemos
esa función de sujeta al derecho administrativo y otra privada. Bueno, ante la duda, pues obviamente se debe aplicar esta ley de transparencia y pues se puede hacer una consulta tanto al portal de transparencia como a la Agencia Estatal de Protección de Datos o a vuestra delegada de protección de datos, que en este caso soy yo. Bueno, pues obviamente se nos aplica la ley, artículo 2.1.e, y por lo tanto, tanto en protección de datos, con la obligación de la designación de delegado de protección de datos y por lo tanto en la realización de un análisis de riesgo y en algunos casos, dependiendo de los datos, de un reglamento de seguridad estatal o un reglamento ad hoc. Y por otro lado, estamos vinculadas con la ley de transparencia porque somos una corporación de derecho público. Y así os viene pasando, se ha puesto en contacto con vosotras pues el portal de transparencia y pues básicamente se ha regularizado con la presencia y la implantación de los análisis de riesgo, las políticas de privacidad, etcétera, etcétera, y la actividad acomodada a los mandatos de la ley. Vale, otra cuestión para entender cuáles son las funciones. Sí, vale, transparencia, pero transparencia pues es un sinónimo de claridad, ¿vale? Pero transparencia en este caso no puede llegar a indicar, como veis, ya vais intuyendo que transparencia pues nos permite que la luz atraviese un objeto y por otro lado tenemos protección de datos. Por lo tanto, sería como algo que permanece oculto a la mirada ajena, ¿no? Parece que son incluso antagónicos. Bueno, pues vamos a ir viendo poquito a poco qué cuestiones le afectan a la ley de transparencia a los colegios profesionales. Bueno, la primera, ya visteis que si hay una regulación proactiva en la ley en el reglamento de protección de datos y en la ley orgánica de protección de datos vigente, se pide esa proactividad, resulta que utiliza el mismo lenguaje la ley de transparencia. Así tenemos que una de las actuaciones que se deben llevar a cabo estas entidades que están vinculadas legalmente es la publicidad activa. ¿Vale? No le pusieron proactiva porque obviamente es algo más genérico. Entonces, bueno, pues dentro de esas obligaciones tenemos unos epígrafes que requieren sus matizaciones, pero para que os hagáis una idea, así genéricamente tenéis un listado sencillo, pues deben publicar en las páginas web como elemento de vehicular de información exterior, asumiendo ya el estado que es, digamos, nuestra ventana por la que salimos hacia afuera, ventana que también tiene esa misma descripción en la ley de colegios profesionales, que es la ventanilla única. O sea, hablamos de portales y ventanas, como si fuera una casa, de transparencia y de protección. Si os fijáis, volvemos casi a los principios cuando os explicábamos que los primeros aforismos que se utilizaban en Inglaterra era un aforismo que era el hombre en el castillo, por razones obvias y machistas. Estamos hablando de aforismos pre-independencia de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ya se utilizaban por la primera jurisprudencia y las famosas sentencias americanas el derecho a que me dejen en paz. Bueno, pues si os fijáis, los aforismos antiguos, si leéis alguna de esas sentencias, tiraban mano de castillo, casa, puerta, cúpula, esfera, y ahora parece ser que volvemos de nuevo a lo mismo. Bueno, pues sin más, la publicidad activa comprende esa publicación de esa información que obviamente no debe lesionar, por otro lado, la intimidad por medio de la ruptura de la confidencialidad y tiene que suponer un respeto a esa protección de datos. Entonces, bueno, esta información tiene que ser periódica, actualizada, obviamente una transparencia de un ministerio, pues, por ejemplo, de transición ecológica o de igualdad correspondiente a hace 4 años, diciendo cuál fue el contenido del Consejo de Ministros y se han producido 30 consejos de ministros, pues carece de sentido. La transparencia implica saber cómo está actuando ahora mismo, por un lado, el gobierno, cuando se aplica a las administraciones y al gobierno, y en un colegio, pues para que las colegiadas tengan y las usuarias y consumidoras tengan conocimiento
directo de qué es lo que se está cociendo en el colegio. Por lo tanto, a veces pues se suben memorias o se ponen datos para cumplir la ley de transparencia y en principio ya se está incumpliendo el mandato último, que es, bueno, que es publicidad activa. Activa significa que no es algo que se deba dilatar en el tiempo y que se tiene que ser periódica y actualizada. Luego, por otro lado, como no podía ser de otra manera, vinculado a transparencia, que a veces se malinterpreta este término, es que tiene que ser clara. Clara a veces da la sensación de que clara significa simplificada y no, clara significa de hacer un esfuerzo, un plus, para que se puedan mostrar las distintas informaciones y que aparezca también determinada con claridad el contenido último de esta información. Luego tiene que ser gratuita, faltaría menos, y estructurada. A mí esta es una de las partes que me parece más fundamental y la gente que se dedica al tema de la transparencia, pues sabréis que hay algo parecido a delegadas de protección de datos en materia de transparencia. Bueno, pues el concepto de estructurada es que bueno, pues hay un montón de películas, se pueden citar unas cuantas, pues que ante pleitos enormes y películas de derecho civil o ecológico americano, pues ante determinados pleitos contra multinacionales y corporaciones, pues las corporaciones, para poder despistar bueno, pues esa pequeña revuelta que quiere hacer valer argumentos de justicia ecológicos, pues eso les enterrar a la parte contraria en datos, porque es difícil de determinar dónde están los datos y cómo se puede hacer. Bueno, pues estructurada quiere decir que se tiene que buscar la mejor manera. Si por transparencia en un colegio profesional tiene que haber una información contable, pues estructurado, pues obviamente no es lo mismo tener bien claro cuáles son los ingresos procedentes de aportaciones privadas, los ingresos procedentes de las colegiadas, igual que los gastos. O sea, que tenga una estructura y que se pueda determinar. No es lo mismo acceder a unos documentos que pongan el debate llevado a cabo al respecto de una postura de los colegios, que tengamos una estructura donde se nos indique que se realizan estas reuniones, hay estas actas, etcétera, etcétera. Periódica, actualizada, clara, gratuita, estructurada, entendible. Obviamente, clara y entendible, pues obviamente van de la mano. Nos parece que este es uno de los esfuerzos que hay que llevar a cabo. Pues entendible, se pueden poner ejemplos, se pueden utilizar la didáctica, que es una ciencia potente. Luego, se tiene que, como no podía ser de otra manera, para que cumpla esa premisa de buena salud democrática, es que tiene que ser accedible universalmente. Es decir, comprensible también, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual. Vale, aquí ya se empieza la dificultad, pues personas con diversidad funcional, pues la dificultad aparente, porque en teoría no tendría que haber dificultad ninguna, porque esas técnicas ya se han llevado a cabo, se llama lectura fácil y lectura fácil jurídica. Por lo tanto, pues no, nada dificultaría por medio de mecanismos de lectura fácil, infografías y bueno, a veces es simplemente ser un poco más pedagógico o pedagógica, pues para que sea universal. Luego, a partir de ahí, los conceptos se van confundiendo. Tenemos que tiene que ser una publicidad, siempre en el contexto de la publicidad, una publicidad activa de calidad. Os voy a decir esto seguido para que veáis que aquí ya es más complejo, de calidad, identificable, localizable, multisistema y reutilizable. Vale, esto ha creado siempre mucha confusión y vamos a intentar explicaros. Vale, de calidad es un concepto que aparentemente parece indeterminado. De calidad, pues de calidad puede ser un jamón, de calidad puede ser un vino, y da la sensación de que la información de calidad pues es difícil de entender. Bueno, de calidad significa que pues tiene que haber un esfuerzo para que los datos y esa función de establecer cómo se realiza esa información, pues siga unos estándares de comunicación. Pues se supone, pues, por ejemplo, que un periódico maneja información de calidad.
sobre el mismo asunto se puede hacer enfoques distintos y que no nos llegue la idea, no se nos transmita y no nos llegue. Bueno, pues eso es lo que esas montañas y esas montañas de legajos que antes se esgrimían frente a cualquier cuestionamiento o ataque, bueno, pues a día de hoy, aparte de lo que dijimos, periódica, actualizada, clara, gratuita, estructurada, entendible, accesible universalmente, tiene que ser de calidad, tanto en los contenidos, en los formatos, como en su distribución. Luego tenemos identificable. Identificable significa que sea una forma clara de acceder a ella y que se determine con claridad que lo que estás leyendo ahí, lo que estás accediendo a la información que tienes, es una información que se realiza, por un lado, por un proceso de aplicación de la ley de transparencia y, por otro, para intentar, en la medida de lo posible, que se identifiquen esa información de la forma más rápida. Localizable quiere decir que no se puede poner una frase o no se debería, no se debería poner una frase diciendo que la memoria que se ha publicado pues está en una carpeta privada de un correo electrónico de Facebook y que no se dé, por mucho que se haga una pequeña introducción a las cuestiones a las que se accede por medio de la ley de transparencia, en esta publicidad activa, que la información tiene que estar enrutada, tiene que estar perfectamente a mano, a disposición. Multisistema es una obviedad. Llevamos tiempo intentando hacer calar una idea desde la Delegación de Protección de Datos y desde Terno Social, que el uso de sistemas únicos operativos que marcan una serie de pautas, incluso una serie de subyugaciones, pues en algún caso podría llegar a constituir una lesión de esta publicidad activa de cumplimiento estricto de la ley de transparencia. Nos parece muy interesante que recaiga y que se introduzca este concepto de la posibilidad de que se funcionen con varios sistemas y poder estar funcionando a otro nivel. Y por último, uno que ha generado bastante confusión y curiosamente los días que generaban esta confusión, pues nos llegó una notificación a nosotras como abogadas por parte del Consejo General de la Abogacía Gallega. El último concepto es que los formatos sean reutilizables. ¿Vale? En la propia página del portal de transparencia explica que sean formatos con los que las personas puedan fácilmente realizar búsquedas, selección y elaborar obras derivadas. Os voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones, no por reprochárselo a nadie, pero por ejemplo, hemos estado, hasta que se ha implantado el SNET en el mundo jurídico y hasta que se han tomado una serie de medidas, esto aún sigue fallando, pero bueno, se ha cogido conciencia y más formación, pues por ejemplo, las sentencias que se nos derivaban y que cogíamos pues con aclamación si ganábamos el procedimiento o con bueno, pues desesperación, rabia o con ganas de contestar vía recurso, pues muchos de los casos tiene que ver con una de las cuestiones muy, muy curiosas, que es el tema de la reutilización. ¿Por qué? Porque si te enfrentas a tener que recurrir a una sentencia, por ejemplo, en el ámbito jurídico, pues está bien que puedas marcar el contenido del fallo o los hechos probados y sobre eso contraargumentar, ¿no? Pues nos encontramos con resoluciones que estaban escaneadas en JPG, en color o en tonalidades de grises, que pesaban muchísimo, que no podías acceder a ninguna parte de los textos, que no podías pasarlo a audio, no podías manipularlo como texto, vamos, que no eran absolutamente reutilizables. Por ejemplo, otro no tiene que ver con la ley de transparencia, pero es una anécdota. Hay, en muchas ocasiones, quitando las empresas estas que hacen transporte por hacerles publicidad, que bajas la aplicación y pides que te desplacen de uno a otro, pues por ejemplo,
nos hemos encontrado, como nos trasladamos mucho en taxi, pues pequeñas organizaciones de taxistas que ponían en la búsqueda que pones en Google su teléfono, pero su teléfono, al darle, era una imagen y no se podía marcar. Entonces, si era por la noche o no tenías luz o no tenías un bolígrafo, pues a pesar de que ponía una imagen y salía un teléfono, pues no podías marcar. Obviamente, cuando entres en una aplicación y esto no está gestionado así, pues le dais al sitio de llamar y automáticamente pues pone si queréis llamar pues por Skype o por el teléfono, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de reutilización que indica que, pues obviamente, pues por ejemplo, los estatutos del colegio pues tienen que no estar escaneados, tienen que estar en formato PDF, pero que cuando se pasa al formato PDF que mantenga la estructura OCR de reconocimiento de caracteres. O sea, se sabe que puedes manipularlos como mínimo si puedes marcar el texto. ¿Vale? Es muy fácil de controlar esa operativa, incluso hay veces que no se hace bien de todo y, bueno, pues marcáis un PDF de estas características, lo intentáis pegar en otro sitio, os hace columnas. Bueno, pues eso quiere decir que no hemos dedicado el tiempo necesario y suficiente para hacer que ese texto sea reutilizable. Simplemente la cuestión que apuntaba antes de los sistemas operativos y, bueno, pues, y que puedas estar funcionando con distintos sistemas, o sea, que la información no se vea simplemente en Windows, que se pueda utilizar en Linux o en iOS. Y otros, bueno, pues una de las cuestiones que está claro es que tenemos una necesidad clara de que esa transparencia nos ayude a que se entienda mejor nuestra labor. ¿Vale? Entonces, si os fijáis en esta recapitulación, pues obviamente la lista casi iría de atrás para adelante. O sea, estaría bien que la información que generemos que hay que publicar pues sea reutilizable. Otro elemento también que hay en el tema reutilizable es una frasecita que cita aquí al final, que lo tenéis en distintos manuales, incluso en la propia ley, dice que los formatos en los que las personas puedan fácilmente realizar búsquedas, obviamente en una imagen no puedes buscar el contenido de unas letras, seleccionar y elaborar obras derivadas. Esto es importante porque otra de las cuestiones que hay que también intentar hacer es, cuando se está citando una obra propia, por ejemplo, un reglamento de régimen interno de un colegio, pues es una obra importante porque lleva su trabajo, se cierra y tal, y bueno, pues se sabe de quién es la autoría y es un reglamento pues, que debe ser conocido y ese mismo reglamento valdría para hacer una obra derivada, para que hubiera otro colegio que en base a este reglamento o el procedimiento sancionador. Si no se puede reutilizar la información, pues digamos que estamos haciendo, por un lado, obras mixtas, no sabemos si ese documento contiene datos de otras características o procedentes de otra autoría intelectual, no estamos perdiendo nuestras obras genuinas, como reglamentos, estatutos, normas, apreciaciones. Por ejemplo, un código deontológico es una obra muy interesante porque hace reflexiones que tienen que ver con la profesión, la ética, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues podría ser necesariamente, poder ser reutilizado para ulteriormente, pues por hacer una compilación de, por ejemplo, todos los códigos deontológicos de todos los consejos de colegios que tiene el Estado. Repito, los formatos es importante, la localización también, si veis de atrás para adelante es más lógica, la identificación, que podamos estar localizando bien, identificando esta normativa. Obviamente, la nomenclatura es importante. Si le damos a alguien la información y no le ponemos que es un acta o que son la última memoria y le ponemos una serie de números, pues no estamos identificando y, por lo tanto, no estamos localizando y, por lo tanto, no estamos reutilizando. La accesibilidad universal, que eso ya cae de cajón, de calidad. Pues, por ejemplo, este PDF que os decía yo antes, si no estaba bien editado y ponía, hace referencia a anexos que luego no aparecen, pues no es de calidad. Tiene un sesgo de datos, vemos una serie de cosas, pero hay otras que no las vemos.
Como veis, aquí hay gente que se lo ha trabajado muy bien, ha ido desarrollando las distintas necesidades que hay. Entendible, estructurada, gratuita, clara, actualizada, etc. Bueno, pues esto sería en cuanto al tema de la estructura de la publicidad activa, que es una de las cuestiones. Entonces, yendo ya directamente a la ley, como última parte de la formación de hoy, tenemos en el artículo 2, como ya hablamos, cuál era el ámbito de aplicación. El artículo 2.1 las corporaciones de derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo están vinculadas a esta ley de transparencia. Como digo, ya os empecé al revés, o sea, cuáles son, de hecho, si veis los epígrafes de la propia ley, habla de obligación de suministrar información, ¿vale? Bueno, pues está claro que aquí hay una obligación clara. Entonces, tenemos la publicidad activa como uno de los principales estructuras de la ley de transparencia. Entonces, dentro de la publicidad activa, tenemos con claridad una de las cuestiones claras, que es, con esa estructura que hemos visto, la obligación que tienen los colegios profesionales y las otras entidades de dar esa información. Os leo directamente. Información económica, presupuestaria y estadística, teniendo en cuenta las competencias legislativas de las comunidades autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título, o sea, los propios colegios profesionales del artículo 2, deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. O sea, si os fijáis, una de las partes importantes donde se hace mención, aparte de esa transparencia y de esa sanidad económica, es la cuestión económica. Como no podía ser de otra manera, es una parte importantísima en el tema de la gestión pública. Entonces, hace un listado directo de qué cuestiones son las que se tienen que incluir aquí en esa información pública. Es muy sencillo. Se indican a continuación todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un contrato del delegado de protección de datos es un contrato que ha firmado un colegio profesional y, por lo tanto, se debe hacer público, porque la información pública de quién es el delegado de protección de datos está, quien firma esa, o sea, que existe esa vinculación sale en la política de privacidad y, por lo tanto, se debe hacer público ese contrato. Obviamente, en el apartado del contrato, donde pone el número de cuenta, si existe un pago de una cuantía establecida o algún dato de carácter personal, pues obviamente no debe figurar porque lo que importa es la naturaleza propia del contrato. Luego, la relación de convenios suscritos, convención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. O sea, si os fijáis aquí, más que firmar el convenio, lo que se hace es un pequeño resumen, ¿vale? Es una relación de convenios. Entonces, ¿qué convenios tiene un colegio profesional? Pues, por ejemplo, con la UNED, o puede tenerlo con una entidad para hacer prácticas, etcétera. Bueno, pues ahí tiene que haber una relación, pues tenemos convenios con la UNED, con no sé qué más, y bueno, ¿quiénes son las partes firmantes? La UNED y el colegio, dura 2 años, ¿qué tipo de obligaciones hay? Pues se le paga a la UNED sí o no, se le paga a esta empresa, etcétera, etcétera. Por otro lado, como no podía ser de otra manera, y ya está vinculado también con otra ley al respecto de esta cuestión, son las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiarios. Si os fijáis, estamos yendo a estratos, o sea, la transparencia no significa abrir un armario como ese que tengo ahí atrás. Bueno, el de ahí atrás también que toca la armónica es mi hijo, pero bueno, no lo puedo, toca muy bien la armónica y entonces nos acompaña en esta privacidad y transparencia. Bueno, pues lo que estamos haciendo con las subvenciones es hacer un listado y ponemos qué entidad nos dio la subvención, la Diputación, cuál es el objeto, pues la creación de una biblioteca en el colegio profesional, cuál ha sido el importe, etcétera, etcétera.
Luego, los presupuestos con descripción de las principales partidas presupuestarias. Esto es importante para las secretarías. Tiene que haber una descripción de las principales partidas. Bueno, pues una partida presupuestaria es personal, otra partida presupuestaria es representación, otra partida presupuestaria es transporte, desplazamientos. Las partidas presupuestarias, lo que interesa más que ir a la letrísima pequeña, es conceptuar y poderla estructurar. Presupuestos con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Aunque esto está pensado obviamente para las administraciones públicas con grandes presupuestos, etcétera, etcétera, y cuando habla de con información comprensible su estado de ejecución, bueno, pues es muy sencillo pues decir que el año pasado teníamos presupuestado gastar 70.000 euros, hemos recaudado 60.000 de cuotas de las personas colegiadas, hemos reservado 20.000 para actividades por si acaso hay otra desgracia como el COVID, nos hemos ahorrado tal dinero porque nos han echado una mano el colegio vecino, etcétera, etcétera. Una forma de decir, bueno, pues cómo se gasta el dinero. Bastante parecido cuando eras pequeño o pequeña, que te daban el dinero, ibas a la compra y luego traías las vueltas y te preguntaban en casa qué habías gastado. ¿Vale? Luego, las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. En vuestro caso, pues eso es un tema que ya se nos ha preguntado en muchas ocasiones, pues en determinadas circunstancias las cuentas se pueden auditorizar. Pues, por ejemplo, cuando se hace un congreso, cuando se hace una actividad o después de un proceso determinado donde haya algún tipo de problema en el colegio, pues a veces es de motu propio dar la garantía de auditorizar. Pues, de hecho, las auditorías, muchas empresas hacen auditorías obligatorias y hay otras que hacen auditorías voluntarias para demostrarle su solvencia de cara a los clientes y al mercado. Bueno, pues esto a veces también se puede hacer en esa proactividad, en este caso en materia de transparencia, en esa actividad de publicación, pues se puede pues, hacer semi-auditorías diciendo, bueno, pues en realidad en el transcurso de estos 4 años el recorte de gastos nos ha llevado a que tengamos este beneficio, este superávit, porque se han realizado estas actuaciones en cuanto a recorte de gastos, recorte de personal, etcétera, etcétera. Luego, se pide también que quede informado las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título. Igualmente se harán públicas las indemnizaciones percibidas. Estamos hablando de personal de alta dirección, en este caso los colegios profesionales del ámbito de la educación social, el cargo suele ser mayoritariamente es voluntario, gratuito, pero es lógico que cuando en un futuro, que más que previsible, exista que sea un cargo remunerado, pues estas informaciones pues, estén a disposición de las colegiadas. Obviamente, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen más salsa para las socias de un equipo de fútbol es saber cuánto cobra, qué sueldo tiene la presidencia de ese club de fútbol o de baloncesto o de tenis o lo que sea. Luego, también hay que hacer constar las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como las que autoricen al ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General. Obviamente se está refiriendo a los altos cargos de la Administración General, pero sí que puede haber situaciones de incompatibilidad donde, pues por ejemplo, no es el caso, pero puede haber en el colegio, puede acabar siendo la parte de asesoría jurídica que coincida que la abogada a su vez es educadora social y sea secretaria. Pues se puede producir una incompatibilidad, un conflicto de intereses, puede haber estar cobrando como abogada pero no como miembro de la Junta de Gobierno y ya está. Y luego es importante las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. Vale. Eso siempre en el caso de que estas personas perciban este dinero. Las administraciones públicas publicarán la relación de inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real y
otra serie de información. Al principio, por las noticias que vamos teniendo de la evolución, pues obviamente, pues en cuanto a la aplicación de la ley de transparencia, pues está pidiendo, pues empezando ya por la cuestión de protección de datos, está pidiendo que si se tiene conocimiento de que se ha aprobado el análisis de riesgos, si hay una política de privacidad. O sea, la propia ley de transparencia está casi sirviendo también de respaldo a la aplicabilidad de la ley de protección de datos. Obviamente, la composición de las juntas de gobierno, obviamente los contratos que se realicen con profesionales, puede haber un resumen diciendo, bueno, pues tiene 4 trabajadores y con la letrada o la gestoría y contratos mercantiles. La memoria anual estructurada no como un mazacote ininteligible, sino que, bueno, pues estos son los conceptos que se manejan, ingresos, gastos, y pues esa fiscalización o autoauditoría de estas cuestiones. Luego, en cuanto a las compatibilidades e incompatibilidades, y esto sería un poco las obligaciones que tenemos en la ley de transparencia. Aunque ya dije antes por último, y no quiero ser reiterativo, es que eso es lo último en cuanto a esta aplicabilidad. Tenéis artículos 2, 8 y 9 de la ley de transparencia en cuanto a las 4 cositas que hay que tener, y hay que tener los conceptos claros. Y decir que, obviamente, la ley de transparencia se apoya troncalmente en el portal de transparencia, que podéis acceder. Tenéis, muy sencillo, en el buscador portal de transparencia, os aparece un portal institucional, en teoría, muy poderoso, donde, aparte de las normas, pues os explican, bueno, pues las unidades de información de transparencia, el portal en cifras y los informes que van elaborando. Podéis comprobar que ya aparecen algunas de las actividades de los colegios profesionales en alguno de estos informes, manifestando que había errores o que había cosas que hacía falta poner y solucionar en cuanto a la accesibilidad de las plataformas, en cuanto a la accesibilidad de las memorias económicas, etcétera, etcétera. Decía que antes dije el penúltimo, este era el último, porque verdaderamente todo esto desemboca en que, bueno, tenemos 2 leyes muy proactivas, casi, como decíamos, aparentemente antagónicas: la transparencia, el saber, con esa estructura que hablamos que determina la ley de transparencia, que hablamos antes, que empezamos por la reutilización y metíamos por el medio la gratuidad. Bueno, pues obviamente, ¿dónde está la posible lesión que se produce con la protección de datos? Bueno, como veis, sintéticamente, hemos intentado formaros al revés. O sea, si se aplica bien la ley de transparencia y la ley de protección de datos, obviamente no tendría por qué haber una necesaria colisión. Esto es, si los datos son de calidad, si los datos se ciñen a cuáles son las obligaciones, pues, por ejemplo, ya vimos antes que, por ejemplo, en convenios tiene que haber una relación. Muy posiblemente no tenga que estar el convenio íntegramente. Entonces, si utilizamos este criterio, pues muy posiblemente no haya colisión. Pero si utilizamos el criterio también de la ley de protección de datos, que es obtener el consentimiento expreso para la publicación, pues, por ejemplo, no habría problema ninguno, y yo así ya lo puse de manifiesto para cuando se quiere preguntar si un contrato delegado de protección de datos o un contrato mercantil con una fundación, que en este caso es la nuestra, pues se puede publicar porque se ha pedido consentimiento expreso de publicación, ante la duda y ante determinados datos personales. En teoría están los dos, digamos, esferas. Siempre se habla en derecho de esas esferas, ¿no? Que son 2 galaxias. Tenemos la protección de datos y a la persona frente a las corporaciones y el Estado, y por otro lado tenemos el interés general y el Estado. Obviamente, en cuanto más afecta al interés general, ya lo vimos cuando fue el tema del COVID, pues la transparencia podrá ahondar y distribuir y dar más información,
lo podéis ver en los informes que están en la propia portal de transparencia, que hay en determinados asuntos donde el interés general es acuciante, pues se dan pues, más datos y debe prevalecer la transparencia y el interés general frente a la protección de datos individual. Antes ponía el ejemplo de la Casa del Rey. Es importante que con los antecedentes que existen, que se pueda saber con precisión a dónde van a parar los gastos que salen del erario público. Y en otros casos deberá prevalecer pues, esa protección de datos individualizada y por medio de consulta tanto al portal de transparencia, a la Agencia de Protección de Datos o a la Delegada de Protección de Datos, puedes intentar compaginar ambas cosas. Pues podemos tener un contrato donde aparezcan, si es por obligación, una serie de datos y que, por otro lado, queden reservados otros. Y luego hay muchos mitos. Por ejemplo, tenéis ahí un montón de resoluciones de portal de transparencia resolviendo dudas, ¿no? Por ejemplo, en uno había la gran duda de si se podían poner de manuscrito, si se debían publicar manuscritamente las firmas que aparecían de un acta y era de un colegio profesional. Y el portal de transparencia, el Consejo, se manifestó claramente. O sea, que eran irrelevantes a los efectos de identificativos, quitando que sea la firma de Picasso o de cualquier otra pintora, pues obviamente pues era irrelevante pues, la existencia de esa firma ahí. Que verdaderamente lo importante son pues esa necesidad o no de que existan acceso a esos datos. ¿De qué manera se puede ampliar esta formación? Pues muy sencillo. Pues, lo que hay que hacer es dedicarle unas horas en el portal de transparencia, empezar a examinar, pues, por ejemplo, cómo lo llevan otros colegios profesionales en cuanto a su información en la página web. En teoría, tenéis que cumplir esos dos estándares, que la página web tenga una política de privacidad, política de cookies y un aviso legal, y por otro lado una ley de transparencia que cumpla el estándar que cuando hacen las búsquedas pues quede claro que cumplís esa transparencia. Entonces, pues bueno, nada mejor que con el ejemplo. Como ya dije, hay una proactividad, no está cerrado de todo cuál es exactamente aquello que se debe publicar o no. Lo que sí está claro que hay una máxima jurídica, que es que si hay algo que es de interés general y se entiende que no se debe publicar, como por ejemplo las actas de debate de una Junta General, pues en todo caso hay que justificar y razonar para que en ningún caso, bajo el pretendido amparo de la Ley de Protección de Datos, no haya transparencia, o que bajo el pretendido amparo de la transparencia no haya protección de datos. Nada más, os dejamos con todos nuestros contenidos. Esperemos que haya sido lo menos tedioso posible. Es un tema complejo. No os quedéis con aseveraciones cerradas, como por ejemplo cuál es el contenido de todo lo que tengo que publicar anualmente. Ya veis que manejáis esos dos conceptos de publicaciones de datos directos o relaciones, o sea, lo que son pequeños resúmenes. Pero más importante, antes de llegar a ese nivel, sería importante que se cumplieran todos esos requisitos y, repito, muy importante el de reutilización, el del acceso universal, el de la comprensión y la claridad, porque da igual que al final se establezca un mecanismo bastante acorde en cuanto a saber exactamente cuáles son los elementos cuantitativos de los datos que tienen que estar sometidos a esa transparencia, si los cualitativos no los cumplen. Con lo cual, ya digo, es un sistema que se retroalimenta y un sistema que sobre todo está basado en la proactividad. Igual de proactivas, que espero que seáis con esta formación. Nosotras nos despedimos ya desde Galicia. Hace un sol importante. La palabra la puso Fran del Buey. Están las compañeras de Terrum Social a los mandos por detrás, como siempre, grabando y subiendo esto a la nube y al portal, y la música de fondo ha sido una composición genuina de mi hijo que se llama Lume. Boa tarde, un bico, ata sempre.